Conectar, Víctor. ¡Víctor! Vale. Hola, Tere. Ah, lo hemos Molt bé. conseguido, ¿eh? Y a la primera. Sí, no, molt bé. A veure. Ah, ¿Te ok. oye bien? Què tal, llum? Vale. ¿Sí? ¿Se Sí, hacen bien? sí. Em sents bé, tu? Sí, yo sí. ¿Nos oís bien los que estáis por aquí? Pues a les ulleres, que si no, no veig. Y yo también. Vale. Muy bien. Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No oigo No nada, oyes dice. nada. Monse, no oyes nada. A ver, por aquí nos Digues tu. dicen que se oye. Monse, no sé si... A ver, Deu ser alguna cosa del volum, no? no sé, a ver. A ver. Ahora sí se oye, dice Ángel. Bien. Monse, ¿nos oyes? Sí, vale, perfecto. Ok. Molta pena. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues podemos ir empezando, ¿no? Con los que estamos. Vale. Eh, te presento un poco, Víctor, Bien, sí. ¿no? A ver si lo digo todo bien. ¿Eh? Bueno, Víctor, si no me corriges, Víctor se dedica a la terapia, se dedica a la docencia, también es actor. Y su foco de trabajo, ¿no? Su eje ha sido siempre la voz. Entonces, por lo que os explicaba un poco en el comentario cuando presentábamos la charla, ¿no? Que una cosa es dominar la voz, ¿no? Y otra cosa es estudiarla y que sea pues la pasión de tu vida y que llegues a desgranarla como lo ha hecho Víctor a lo largo de estos 30 años, ¿no? Entonces, bueno, Víctor y yo nos conocemos porque compartimos espacio de trabajo, ¿no? Empezó a dar clases en los seminarios de yoga para embarazo hace ya muchos años, enseñando voz precisamente. Y bueno, pues poco a poco pues esta colaboración profesional pues se ha mantenido en el tiempo y hemos podido ir compartiendo pues todos estos conocimientos. Así que bueno, a través de unas dudas que tenía sobre el tema de voz, pues le llamé y dijimos, bueno, vamos a hablarlo en público, que así pues hay más gente que se va a beneficiar de todo esto, ¿no? Víctor, no sé si me he dejado Molt bé. algo. ¿Me he dejado algo? Ah, yo ahora mismo no caigo. Vale. Ahora mismo no caigo. Bueno, aparte de la parte africana, de vida en África, en Senegal, en Burkina especialmente, ¿no? Como un referente también de aprendizaje, dentro de estar viviendo en otra cultura, ¿no? Bastante diferente de esto. Entonces siempre es interesante. Bueno, todas las culturas son interesantes, ¿no? Sí, no, Pero bueno, como un referente de vida. que estás absolutamente influenciado por esta experiencia, ¿no? De vivir a caballo entre África y Europa durante, ¿cuánto? ¿20 años? ¿25? 30, creo que ya 30 así como continuado y fijo, ¿no? Sí. Ya la primera vez que estuve en África, pues fue en el 78 así, o sea que hace un montón. Pero bueno, que estar ahí, a partir de esa experiencia me quedé. Y muy interesante, claro. También por la historia corporal, ¿no? Integrada que tienen normalmente, no todo el mundo, pero de una manera natural, ¿no? Los africanos, los negros. Los negros. Vale, ya Bueno, está. pues, sí, nos explicarás más cosas, ¿no? De cómo el cuerpo acoge y proyecta, ¿no? Y conforma nuestra voz, ¿no? Pero Vale. bueno, yo quería empezar igual por una cuestión que me parece que es fundamental, ¿no? Que cuando nos decidimos hablar en público, por ejemplo, porque las conversaciones así de tú a tú no nos las preparamos normalmente, ¿no? Pero cuando decidimos hablar en público, normalmente nos aconsejan fijarnos mucho en el discurso, ¿no? ¿Qué vas a decir? ¿Qué palabras vas a utilizar? Estructuramos el discurso, que sea coherente, que está muy bien. Escogemos palabras, ¿no? Incluso hay gente que dice, mira, mejor estas palabras no las usas estas otras. Y a todo esto solemos dedicar bastante tiempo, pero curiosamente a nuestra propia voz, ¿no? A nuestra vibración, pues esto lo damos por hecho
y no le dedicamos tiempo. En cambio, bueno, pues a través de las clases que damos y tal, pues nos van llegando comentarios de que realmente la voz en sí transmite información, Wow, ¿no? y tanto. Claro. Entonces, claro, cuando llegan estos comentarios, yo lo traslado al cuerpo y digo, claro, es como si solo me ocupo de la palabra, es como solo ocuparme de mi forma externa y no preocuparme de todo lo que pasa dentro ni de la estructura que da forma justamente a esta forma externa. Entonces, no sé, me gustaría, Víctor, que nos explicaras algo sobre toda esa información que transporta la voz en sí, la vibración. Wow, vale, vale. Buena pregunta, ¿eh? Que yo quizá empiezo con algo más amplio y Sí. luego vamos concretando más, yo creo, ¿no? Eh, bueno, primero lo que tú dices, ¿no? De que es una vibración. Entonces estamos en un mundo sonoro, este universo es sonoro, todo tiene sonido. El silencio se puede decir que es una falacia, en principio, a no ser que crees una habitación completamente estanca, ¿no? Entonces, y nosotros, bueno, tal como como proyectamos nuestro pensamiento, nuestras emociones, es a través del sonido, este sonido que es la voz, ¿no? Que la voz y la palabra. Es diferente una cosa de estar haciendo, trabajando con la voz a nivel de hacer vocalizaciones, que ahí estás trabajando desde un sitio completamente emocional y abstracto, directo, porque no hay palabra, y la palabra luego que es para concretar esas emociones, esas ideas que tenemos. Pues la palabra concretiza. Cuando digo el sonido silla, evidentemente estáis viendo todas una silla. Puede ser cualquier tipo de silla, pero veréis una silla, ¿no? Vale, eso por un lado. Luego, por otro lado, tendría que decir que la voz es respiración vibrante. Es la respiración como vibra cuando pasa por la laringe, que es este órgano que de repente es el que transforma todo este sonido, ¿no? Que puede hacer notas muy graves o notas muy altas. Entonces, al ser respiración vibrante, también entonces hemos de ver cómo respiramos cuando hablamos, ¿no? Entonces, esto es un punto, esto es bastante muy importante, porque es la base del sonido, es el soporte, es el aire, ¿no? Entonces, querría hacer hincapié en de que, por ejemplo, cuando respiramos por la nariz, es cuando escuchamos o cuando estamos leyendo, pero cuando leemos estamos escuchando también, ¿no? Entonces, respiramos por la nariz porque energéticamente la energía va para el cerebro, directamente, va para todo el cuerpo, sí, pero especialmente mirar la forma de la nariz, cómo va directamente hacia el cerebro. Y la utilizamos esta respiración cuando escuchamos porque lo que necesitamos es energía en el cerebro para entender la reflexión, para reflexionar sobre lo que estamos escuchando, ¿no? Y cuando entonces respiramos, cuando hablamos, cuando nos proyectamos, cuando nuestro espíritu sale para afuera y se proyecta a través de la voz y la palabra, entonces respiramos por la boca. Entonces, ¿por qué? Porque cuando hablamos con todo el cuerpo. No es un hecho mental, sino que es todo el cuerpo que está vibrando, ¿no? Es todo el cuerpo que se expresa. Entonces, inspiramos por la boca porque entonces necesitamos, para hablar o para cantar, necesitamos un montón de energía. No hablamos inspirando solo por la nariz, ¿no? Sino siempre por la boca, siempre por la boca. ¿Por qué? Porque necesitas todo el cuerpo para irrigar con el aire, oxigenar todo el cuerpo para poderte comunicar, para poder expresar tu pensamiento, ¿no? Tu interior. Entonces la voz, como es una vibración y la voz de cada uno, pues es algo muy íntimo, muy íntimo. Como está conectado con la respiración, es respiración vibrante, entonces es algo muy íntimo, es una respiración que de repente expresa, que te proyecta afuera. Eso sería como la parte, así como la base, para mí. Me hacías pensar, ¿no? Cuando decías que, claro, la palabra lo que hace es concretizar, ¿no? Algo.
estaba pensando como que la vibración es como todo nuestro inconsciente, somos todos nosotros así sin filtro, ¿no? Y Sí, con la palabra es como que intentamos que el otro se fije solo en esto, ¿no? Pero realmente sí, la voz lo lleva todo, ¿no? Así que sí. es así. Exacto. Entonces es lo que tú dices, ¿no? De que es la palabra concretiza toda esa vibración que eres tú. Y que entonces en ese momento haces un acto voluntario de proyectarte fuera y comunicarte, Mm, entenderte, vincularte al exterior con los demás. ujú, Entonces, bueno, utilizamos la palabra para algo muy concreto, para ir definiendo, ¿no? ujú. O con la palabra también te pierdes, evidentemente, ¿no? Y por Pero, eso, ¿eh? lo que pensaba que por eso a veces notamos que las palabras que se dicen no concuerdan con lo que estamos percibiendo, ¿no? Porque estamos queriendo concretizar algo que nos gustaría concretizar, pero que no es exactamente lo que hay, ¿no? Claro, lo ideal es que uno cuando concretiza a través de la palabra, su vibración, que es el pensamiento, la emoción, el cuerpo, esté integrado, para que entonces el mensaje energético que estás enviando a través de la palabra, la vibración, esté integrado con la concreción que tú quieres estar dando, ¿no? Porque si no, puedes estar hablando un discurso, como tú decías, súper técnico, súper, bueno, muy estudiado, pero que si no está el corazón detrás, está el cuerpo, no está la emoción, y en el pensamiento igual hay inseguridad, pues entonces el mensaje llega desde otro sitio, llega desde otra manera, ¿no? Entonces, por eso, bueno, es muy interesante ver cómo hay las modulaciones en la palabra, ¿no? Ujú. Eso es muy curioso porque en las culturas o incluso la gente que vive más bien en el campo, hay más modulación. También en sitios de más calor hay más modulación. Toda la parte de Sudamérica, africana, asiática, la modulación es muy cantarina, ¿Y ¿no? La esto forma de hablar es muy y cantarina. a qué lo atribuyes? ¿Que en zonas más frías haya- Bueno, a ver, yo eso por esto lo he ido viendo, ¿no? Ajá. También. Hablaría más tanto frías como calientes. Cuanto más calientes sí que hay mucha más modulación, porque también la conexión con el cuerpo es más cotidiana. Quiero decir, van vestidos igual con unas chanclas y un pantaloncito y también la forma de su trabajo normalmente es mucho más físico, no es tan mental como lo que podemos tener en Occidente o los urbanitas, la gente que vivimos en ciudad, ¿no? Creo que va por ahí, creo que va por ahí. Los tejidos también deben ser más modulables, ¿no? Cuando estás frío estás más tenso, ¿no? Claro, sí. Ir menos frío o mental, ¿no? Sí, es como también la palabra, la palabra, la voz, es una expansión de ti mismo que te proyectas para afuera, energéticamente te estás expansionando. Entonces, claro, también si hay, todo el ambiente es propicio para eso, que no hay presión exterior, pues entonces uno está como más tranquilo y más integrado, más tranquilo, ¿no? Y entonces puede estar disfrutando más cada palabra que está diciendo, cada pensamiento que está haciendo con el sonido, ¿no? Pues es una cuestión de, creo que es de siempre de ir integrando mente, emociones y cuerpo, Sí que integrarlo, ¿no? Que todo nos, sea un uno. nos volvemos como más cantarines cuando estamos más integrados con nosotros mismos, ¿no? Igual. Sí, cuando estamos también más alegres, también hacemos más modulaciones. De repente hablas y te vas más para los agudos y luego vas a los graves. Y, hombre, pero, ¿sabes? Hay más modulación. Yo creo que la modulación es muy rica porque el mensaje que estás proyectando tiene más información dentro, ¿no? Y esa vibración no es tan monotona, ¿no? También yo creo que en la ciudad, como hay una vibración de motores, máquinas, hay una vibración continua, entonces también como nosotros esa vibración nos pasa a través del cuerpo y nos entra y formamos parte de esa vibración, pues es más fácil que entonces estemos en formas de hablar más monótonas.
Pero, evidentemente, cuando hay una conciencia, una escucha de tu voz y de tu cuerpo, evidentemente eso puedes estar en el sitio más cerrado que tú irás modulando, porque estarás expresando tus emociones en ese momento. Por aquí te preguntan, Hay preguntas. ¿cómo lograr esa integración? La madre del cordero. Pues, bueno, yo creo que la integración lo vas a hacer durante toda la vida. Evidentemente de una manera natural. Si tienes un espíritu evolutivo, si tienes curiosidad de la vida, de saber más, de conocer más, de experimentar más. Eso sería de una manera natural. Luego, evidentemente, pues haciendo todo un trabajo a nivel del cuerpo, de integrarte en el cuerpo, del que el pensamiento sea sentir, es un pensa-sentir del cuerpo, ¿no? Es un pensar del cuerpo, un sentir de la mente, ¿no? Sentir que sea una mente sensible, elástica y que esté integrada en el cuerpo. Quiere decir que cuando estemos proyectándonos, como decía, estemos proyectándonos desde este cuerpo sensible. Entonces, para eso ha de haber una escucha hacia el cuerpo, ha de haber una sensibilidad hacia el cuerpo, de escuchar qué me dice el cuerpo, qué me habla, ¿no? Porque el cuerpo nos está hablando continuamente. Es nuestra nave para esta dimensión. ¿Qué más? No sé si he respondido. ¿Cómo integrarlo? Evidentemente, haciendo todo un trabajo o una sensibilización del cuerpo a través de yoga o a través de diferentes prácticas, ¿no? Pero de la danza o especialmente del yoga, pero también no únicamente quedándonos en la parte del cuerpo de la piel del que nosotros podemos ver. Porque vale, sí, entonces puedo tener un cuerpo muy musculado, muy musculoso y muy bello, pero lo que es interesante es conectar con tu interior del cuerpo, con la parte invisible del cuerpo, que es donde también está todo el inconsciente de nosotros mismos, ¿no? Entonces es conectar con el interior del cuerpo, incluso a nivel físico, de ser consciente de cómo el diafragma esa danza que hace del cielo a la tierra continuamente, desde que hacemos la primera inspiración cuando nacemos a la última exhalación cuando nos vamos, ¿no? Entonces estar pendiente de esas centenares de miles de respiraciones que hacemos durante la vida. Entonces yo creo que la respiración es la primera que nos conecta, ¿no?, con el cuerpo. Y entonces desde ahí ir conectando con todos los órganos, sensibilizar, sentirlos. Entonces yo creo que eso es, para estar integrado con el cuerpo, has de estar sintiendo, percibiendo este movimiento interior continuo que tenemos. Muchas veces nos quedamos solo en el exterior, pero todo lo que hay dentro es como si fuese si el cuerpo fuese el visible, fuese la punta del iceberg y de toda nuestra entidad estuviese en ese movimiento interior que hay, ¿no? A nivel de cuerpo, a nivel de órganos, de vísceras, de tejidos, evidentemente de musculatura, y luego desde dentro ir saliendo hacia afuera, ¿no?, hacia la piel. Háblanos un poquito, Víctor, ahora que te estaba escuchando, sobre todo este autoconocimiento que nos puede traer la escucha de la propia voz, ¿no? O sea, sí. ¿no?, que esto es un poco lo que usamos cuando enseñamos, ¿no?, que puedes ir detectando cuando te estás cerrando a comunicar algo, cuando te abres, cuando, ¿no? Claro. Eso en la voz, esto cuando se abre o se cierra el cuerpo. O sea, abro de abrir y cerrarse el cuerpo. Cuando estoy abierto, cuando estoy disponible, cuando estoy tranquilo, cuando estoy en conexión con el ambiente en el cual me voy a mover, voy a explicar, normalmente el cuerpo está relajado y está abierto. Pero cuando hay una inseguridad, del tipo que sea emocional, mental, todo, nosotros siempre vamos dividiendo, pero es lo mismo. Si hay una inseguridad mental, habrá una seguridad emocional y una inseguridad en el cuerpo. Ahí normalmente el cuerpo se cierra. Entonces, lo primero que se cierra también es la respiración. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente cuando uno está con una sensación de inseguridad,
pues normalmente coge poco aire. Y luego, al exhalarlo, lo exhala exprimiéndolo, ¿no? Claro, al coger poco aire, es como que la voz no puede salir con una claridad, con una fuerza, con una potencia, que no está integrada, no está tranquila, no está relajada la persona, ¿no? Y entonces ahí el cuerpo se va cerrando, la respiración se va haciendo más pequeña y se va cerrando. Y evidentemente la voz, pues entonces empieza a temblar o de repente coge unas notas mucho más agudas o de repente vas hablando, no te das cuenta, no estás conectado con tu cuerpo y entonces de repente se te va quedando el aire, pero sigues emocionado y sigues hablando y se te quedas sin aire y no te quedas ahí al final, pero sigues hablando. Todas estas cosas, voy exagerando, ¿no? Pero porque todos los procesos son muy sutiles. Pero bueno, un poco pues lo enseño como para realmente ver lo que estamos hablando. Yo creo que por eso, en cualquier momento lo que has de estar es integrado con tu cuerpo, sabiendo dónde está, ¿no? Y incluso con la alimentación, todo, ¿no? Claro. Sí, de hecho es como una mentira pensar que podemos disimular, ¿no? O sea, en realidad estamos percibiendo todo el tiempo, ¿no? Si queremos. Sí, pero perdona, esto es lo que estás diciendo. Fíjate que yo he podido de repente reconocer a personas que habían cambiado físicamente después de 40 años o de 30, pero lo he reconocido por la voz. O sea, quiero decir que la voz es como un ADN de nuestra esencia, de nuestra entidad, que está ahí. Evidentemente, de que si nosotros no estamos bien integrados, podemos hacer, y la voz de repente no la tenemos como segura, no hay esa escucha, no la reconocemos, evidentemente que hay todo ese trabajo de escuchar, de ejercicios para ir metiéndote en ese estado, ¿no? También es el ir hacia adentro, ¿no? Como normalmente todos los urbanitas estamos hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, con proyectos y estamos pensando, siempre proyectando hacia adelante, y entonces, claro, eso nos desplaza del aquí y ahora, ¿no? Entonces, el aquí y ahora ha de haber un espacio continuo ahí. Por eso la conexión con el cuerpo es el que te lleva a ese aquí y ahora, ¿no? Vale. ¿Qué me vas a decir? No, que hay una pregunta. A ver, aquí, mira, es que ahora. ¿Qué consejo les darías a alguien en plena contracción de inseguridad para ayudarle a reconectar y descontraer? O sea, que en un momento de crisis, digamos, ¿no? Sí. Así, pues que... Pues mira, yo eso cuando me he encontrado en catarsis, que de repente la persona entraba en un estado de pánico, para sacarla, para calmar ese estado de pánico, es conducirla y llevarla a una colocación, por ejemplo, la del cuervo, de cuclillas, ¿vale? Que ahí el diafragma está completamente libre, y hacer respiraciones bien profundas. Respiraciones bien profundas es oxigenarte al máximo que puedas e ir exhalando poquito a poquito. Si además eso lo puedes hacer con la voz, muchísimo mejor. Solo con que hagas 6, 8 vocalizaciones, o sea, con cualquier vocal, con la O o con la A, está muy bien. Solo que puedas hacer 8 veces eso, ya de repente vas saliendo de ese estado, un estado, bueno, yo al menos cuando lo he mirado es en estados catárticos, ¿no? De pánico. Y funciona porque estás oxigenando y estás yendo a tu cuerpo. Porque normalmente cuando estás en un estado así de miedo, de repente te sales del cuerpo y es más bien una idea o una emoción que se te lleva, ¿no? Las dos cosas. Entonces, ¿cómo calmar eso? Es cogiendo una respiración bien amplia y vocalizando. No cantando una canción, sino vocalizando. Porque eso es una vibración, es una energía pura. Entonces eso te va conectando al cuerpo, te va calmando. Yo respondería a eso. Aquí nos dice Ángela, de Argentina, que dice que usa en el parto, que usa la postura de cuclillas, ¿no? Uso esta postura con las os. Exacto, es eso. Porque esa postura de cuclillas es una postura de tierra, de conexión con la tierra, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa conexión con la tierra, conexión con tu tierra,
con tu periné, con tu cuerpo, ¿no? Esa es tu tierra. Entonces, cuando conectas directamente con tu tierra, pues entonces todo eso se va dilatando, se va poniendo en función de estar en un bienestar, ¿no? Entonces, en el momento de parir, evidentemente, todas las posturas en las culturas tradicionales es de cuclillas. Bueno, durante miles de años las mujeres han parido de cuclillas. Ahora se pare de otra manera, pero normalmente de cuclillas. Porque es como, vamos, es un canal, ¿no? Es un canal de cielo a tierra que va a bajar. O sea, algo que está en un espíritu que de repente baja a tierra. Entonces, la colocación más fácil, la más idónea para abrir el cuerpo es esta, de cuclillas. Está muy bien. Lo que dice, ¿cómo se llama? Co-creando yoga. Co-creando yoga. Vale. Sí. Sí, muy bien. Bueno, Víctor, todo esto me ha hecho pensar en África, claro. Sí. Cuéntanos un poquito cómo tu vínculo, tu experiencia en África, qué te ha aportado, ¿no? En relación a la voz, los cuerpos, ¿no? Que realmente somos cuerpos tan distintos, ¿no? Parece evidente que tenemos que sonar de otra manera, ¿no? Bueno, no sé, cuéntanos. Bueno, yo creo que también está en el ambiente que vives, en la educación que tienes. Entonces, yo, por ejemplo, en África Negra, el canto sigue siendo una expresión comunitaria y de vínculo, de crear vínculo. Nosotros en la ciudad lo hemos perdido esto, pero yo me acuerdo de pequeño que cada fiesta que había en mi casa de mis padres al final acababan cantando, siempre. Cualquier reunión que había se acababa cantando, porque cantando es un vínculo, estás trabajando con todo el cuerpo, vuelvo a lo mismo. De repente estás trabajando, estás utilizando todo el cuerpo para cantar y estás vibrando. Toda esa vibración que muchas veces no la escuchamos porque no nos damos cuenta, estás vibrando con todo el cuerpo cuando hablas. Todo está movilizándose, todo el cuerpo, ¿no? Es que, bueno, si no lo escuchas, pues no lo ves, no lo sientes, ¿no? A un nivel, entonces, en la cultura negra esto está aún muy vinculado. Yo cuando he estado viviendo, por ejemplo, conviviendo a días, semanas, con un clan de pigmeos, que estuve como 12 años con ellos, yo me acuerdo que es una etnia súper musical. O sea, es más canto que habla lo que tienen, ¿no? Y yo me acuerdo que solo tarareaba una canción, porque muchas veces camino, voy tarareando una canción y rápidamente había un niño que de repente me la cogía al vuelo y empezaba a cantarla, ¿no? Entonces, hay en la canción de este tipo, el cantando, hay esta creación de vínculo profundo entre nosotros. Piensa que, mira, en todos los rituales, en todas las religiones, lo que se une a todos los congregados es el canto. Es el canto. ¿Por qué? Porque también con el canto te vas sincronizando con la respiración, ¿no? Entonces, el estar sincronizado con la respiración, cuerpo, emociones y mente, en el canto, esto en una cultura africana negra, que ellos siguen teniendo un espíritu de tribu, de clan, ¿no? De que no hay este individualismo, aunque ahora empieza a entrar, ¿no? Pero que tradicionalmente, desde hace miles de años, están en esa tradición del vínculo con todos, como que la familia, el clan es un mismo cuerpo, es una entidad, ¿no? Entonces, y formas parte de esa entidad. Entonces, está en la danza y en el canto la manera de movilizar esa energía de todo el clan, ¿no? Esa entidad que es el clan. Entonces, evidentemente también la cultura africana sigue siendo una cultura que el 80% de los habitantes del continente negro, y esos son muchos millones de personas, pues siguen estando en contacto con la naturaleza. Siguen trabajando con la naturaleza, siguen estando en contacto con árboles y trabajando y cultivando la tierra, ¿no? Eso yo lo encuentro como muy importante, porque la naturaleza tiene una vibración de toda la tierra, de Gaia, y entonces estar vinculado también con ellos. Esto ayuda a integrarte, claro.
podríamos decir que aquí en Occidente nuestra escucha está más dirigida a la estructura, a la palabra, y que en África negra están como más sensibles, ¿no? Más orientados a la escucha de la vibración en sí. Sí, sí, podemos decirlo esto. También ellos tienen un concepto de ellos mismos, ya desde pequeñitos, en el cual lo tienen clarísimo, que son espíritus que habitan un cuerpo. Un espíritu, cada persona es un espíritu eterno e intemporal que de repente ocupa o habita un cuerpo, ¿no? Entonces, esto te da mucha tranquilidad, la verdad, te da mucha tranquilidad. Pero esto como culturalmente, como sentirte desde ahí, el ego también desaparece más, ¿no? Hay una parte del ego que se disuelve ahí, porque siempre estás en función del clan, no estás en función pensando en mí yo mismo solo, ¿no? Sino que si yo gano algo, lo aporto al clan. Hay una parte que me la quedo para mí y otras para el clan. Entonces, yo creo que esto es para hablar durante horas sobre este tema solo. Pero yo creo que es una de las bases a nivel culturales, ¿no? A nivel cultural. ¿Por qué? También porque este punto, por lo que decías, ¿no? De escuchar la vibración. Porque ellos también escuchando, yo al menos, la experiencia que he tenido con todos los negros que he vivido y que sigo viviendo, es esta escucha hacia lo invisible, hacia lo que no se ve. Hacia lo que no se ve. Y entonces pueden ver señales y interpretar la realidad desde los gestos que van pasando. No es desde un mental, no es desde una manera cartesiana de 1 más 1 son 2, sino es una manera de pensar más radial, como una telaraña, ¿no? ¿Sabes? De que entonces están haciendo 1000 asociaciones, entonces a partir de esas 1000 asociaciones, entonces dicen, bueno, esto podría ser. No es esto, no hay una verdad absoluta, ¿no? No sé si te respondo, pero bueno. Sí, a mí hay una de las cosas que me ha llamado la atención varias veces en África, y es que en una conversación aquí, si alguien no te mira cuando le estás hablando, sientes que te desatiende, ¿no? En cambio, Sí. yo en África he visto mucho que no se miran cuando se hablan, pero al contrario se ofrecen siempre el oído, ¿no? Antes que... Entonces, esto entiendo que es por una relación con el sonido muy distinta a la que tenemos nosotras, ¿no? Bueno, una manera de entender la relación donde las prioridades de comunicación son otras, ¿no? Como que están sensibles a otros sí. inputs de nosotros, ¿no? Hay un pudor también en el hablar y mirarse fijamente a los ojos. Ajá, okay. Eso hay un cierto pudor y también hay un respeto hacia la otra persona porque claro, cuando te miras en los ojos te puedes meter dentro, ¿no? Entonces, entre eso y en ese estado de escucha más desarrollado, sensible que tienen, pues evidentemente tampoco les hace falta ver, ahí estar viendo a la persona para sentirla, ¿no? E incluso captar los pensamientos que pueda tener, ¿no? Sí, yo también lo veo así. Vamos, claro, en todos los sitios cuecen habas, ¿eh? Pero vamos a estar aquí ahora hablando de como que parece que la cultura o la tradición, la cultura negra es una maravilla. Pero sí que yo lo veo como un negativo fotográfico de la cultura blanca. Entonces, por eso me he quedado allá, me he quedado mucho, 30 años, ¿no? Yendo y viniendo, haciendo ese puente, porque lo encontraba muy rico, muy enriquecedor para mí, verdaderamente. Dos caras, ¿no? Sí, como dos caras de lo mismo. Entonces, y dos caras diferentes, ¿no? Ya por ese mismo de que aquí es más, hay más una individualidad y allá lo que hay es el vínculo del grupo. Entonces, eso ya connota y conforma dos realidades muy diferentes a niveles de intereses, de prioridades. Y especialmente yo siempre oigo, ¿no? De que dices, ostras, los negros, ¿no? Qué elegantes, cómo se mueven. Y entonces yo lo que veo yo por lo que veo es porque se respiran
se respiran muy bien, ¿no? Tienen un cuerpo muy respirado. Entonces respiran la realidad también. Y entonces se vinculan con la realidad a través de la respiración. Entonces, bueno, normalmente, evidentemente que no tienen la presión que tenemos nosotros en una ciudad. Entonces, al no tener esa presión, también es más fácil que tú puedas estar respirando la realidad que tienes en ese momento, ¿no? Con lo cual la integras dentro de ti. Entonces, el proyectarte fuera con la voz es más un gozo que un miedo, que una inseguridad. Entonces, los africanos negros normalmente, según qué culturas, pero casi todas las culturas, son unos excelentes dialogadores. O sea, te pueden sacar de un detallito, de repente pueden desarrollarlo y estarte en una conversación sobre el bien y el mal, pues durante 2 horas, ¿no? Pero son excelentes dialogadores y excelentes escuchadores. Cuando alguien habla y que está integrado, wow, eso para ellos es un placer. Bueno, para todos, ¿no? Para todos, realmente. Tanto para ellos como para nosotros, como para quien sean. Porque, bueno, porque es esto, ¿no? Porque cuando tú estás sintiendo inconscientemente que esa palabra se está traspasando con una vibración que está acorde con esa palabra, pues entonces ahí tú lo vas, o sea, es como que te hipnotiza un poco, ¿no? Te hipnotiza. Y un poco lo que hablabas también tú, la palabra, el sonido atraviesa los cuerpos, ¿no? ¿No? Cuando te pegan un susto, te pegan, estás y te pegan un ¡guau! De repente eso lo notas como te atraviesa el cuerpo, ¿no? Como te ha entrado por una parte y te ha salido por otra. Entonces, cuando estás hablando, también estás atravesando con la vibración. Estás de una manera, sí, vinculándote al otro con una vibración, que es a través del sonido y también del agua. Porque nuestra exhalación es vaho, es aire, pero es húmedo, ¿no? Entonces también es agua. Y todos venimos del agua. El agua en la Tierra es vital es vital. O sea, sin agua no hay planetas que haya vida parecida a la nuestra, ¿no? No hay vegetales, no hay humanos. Entonces, esa palabra que es agua es la que, y si está integrada, realmente es agua. Y eso nos coge, ¿no? Nos abre mucho más, ¿no? Nos abre mucho más para escuchar, para recibir, para entender lo que se está explicando. Me parece un concepto precioso, ¿no? De tener presente cuando nos comunicamos que realmente, más allá de las palabras, ¿no? Una parte de nosotros, ¿no? Que es la voz, ¿no? Está realmente atravesando el cuerpo del otro, Sí, ¿no? Yo creo que sí. nos hablaríamos con muchísimo más amabilidad, Sutilidad. respeto, prudencia y todo, ¿no? Si pudiéramos recordar esto, ¿no? Todo Sí. el tiempo. Sí, bueno, o sea, con la palabra, allá en África Negra la palabra es fundamental, es creadora, la palabra es creadora, creadora de realidades. Entonces, claro, cuando alguien te dice algo, o sea, yo me acuerdo de cosas que me han dicho cuando yo tenía 15 años o 8 años, porque realmente me removió todo, ¿no? Entonces, la palabra es creadora de realidades, creadora de realidades. En los rituales siempre se utiliza la palabra también, ¿no? Porque estás creando mundos también ahí. Entonces, depende de cómo la estés utilizando, ese mundo que tú quieres estar creando se va a crear más concretamente o más difuso, ¿no? También para el que lo recibe. Claro. Javier nos hacía una pregunta que nos lleva a ver el sonido un poco más, de forma más amplia, ¿no? No solamente Bien. voz, sino cuerpo sonoro, ¿no? Nos preguntaba si la percusión es para el africano un modo de expresión. Yo creo que la percusión para el africano es evidentemente, porque es como el instrumento más en las tradiciones africanas, en diferentes épocas, ¿no? Podríamos hablar, pues la percusión siempre está. Luego también hay arpas, especialmente en el Sahel, bueno, pero en todos lados, ¿eh? En todos los países también hay arpas con tonos agudos.
más sutiles, más celestiales. Pero la percusión es el latido del corazón. El corazón es el primer sonido que nosotros oímos o percibimos. El ritmo cuando estamos en el útero de nuestra madre, el primer ritmo, el primer música que oímos es el latido del corazón de nuestra madre. Por eso, en cuanto hay un tambor y una percusión, normalmente nos movemos, porque nos está llevando a esa memoria de cuando estábamos, esa primigenia de cuando estábamos en el útero de nuestra madre. Y ya ves que hay bebés que les pones percusión, bueno, si se mantiene, y ya empiezan a moverse. Entonces, hay algo que está, bueno, por esa memoria, está completamente vinculada a la vida, ¿no? Al estar vivo. En África Negra la percusión es básica. Entonces, todas las danzas, la mayoría de las danzas, es mucho de tierra, de piernas, ¿no? De pies golpeando, percusionando, despertando la tierra, ¿no? Despertando la tierra. Y lo que hace la percusión es eso, despertar la tierra que tenemos todos, ¿no? Este existir en la tierra, ¿no? Nos ayuda en esa integración, ¿no? Nos ayuda la percusión en la integración que comentábamos antes, ¿no? De cuerpo, respiración, mente. Sí, la percusión nos integra muy fácilmente. Bueno, yo creo que la música, ¿eh? Entonces también depende, o sea, en el sonido musical, podríamos hablar que es la música también, ¿no? Porque la música podemos decir que son sonidos estructurados, pero también tú estás en un bosque y eso es música. El sonido de las hojas con el viento, ¿no? También eso es una música. El sonido del mar también, eso es una música también, ¿no? Pero bueno, en principio, digamos, sí, es una música estructurada. Entonces, depende de cada momento, puedes necesitar un tipo de música, un tipo de vibración. La percusión siempre te va a anclar en el cuerpo y en la tierra. Pero como te decía, en la tradición africana también hay otros instrumentos que son más sutiles, de notas mucho más agudas, que entonces te están hablando a otra parte, ¿no? A otra parte más sutil, más emocional, más sutil, ¿no? En el cual tú puedes viajar desde la intuición, ¿no? Con la percusión también, pero la percusión te va a hacer mover el cuerpo sí o sí. Y entonces vas a meterte en la intuición a través del cuerpo. Pero luego también con notas agudas como arpas, de repente ahí puedes igual estar quieto escuchando y entonces te va a abrir la intuición y vas a viajar desde ese sonido, ¿no? Entonces también depende de qué es lo que necesites en ese momento. También. ¿No? ¿Tú qué crees? Sí. No, y ahora me estabas haciendo pensar en esto, ¿no? De lo que transmitimos, de la información que llevamos, ¿no? Con la pura vibración sin palabra, ¿no? Que también cuando estamos comunicando, cuando estamos enseñando, claro, depende de cómo sea esto, o puedes llevar a la gente a anclarse muy en el cuerpo o llevarlos a estados donde la evocación o la intuición sean más activos, ¿no? Claro. Estas cosas que podemos utilizar, ¿no? En enseñanza o en comunicación, claro, para acompañar esos procesos. Eso por eso antes al principio hablaba de la modulación, ¿no? En la palabra, para que haya un vínculo, para crear un vínculo con la gente que escucha, las personas que escuchan, ha de haber todo un trabajo a un nivel de que los tonos que estás utilizando concuerden con el mensaje que estés dando, que esté integrado. Luego también la modulación, que eso está ahí, los tonos, lo que estamos hablando, y luego las pausas, los silencios, esa conexión. El silencio es música también, ¿no? Todo el silencio, cuando creamos una pausa, ahí estamos de repente creando un espacio en la cual en la mente de la persona se disparan y se abren más sensaciones, o a través de las emociones, ¿no? Entonces, todo ese trabajo con la pausa, con el silencio, con dejar, ¿no? Esos espacios, pues bueno, pues todo esto ayuda para que la comunicación sea más profunda, el mensaje, lo que estás expresando, tenga más profundidad y altura también, ¿no?
¿sabes? De que esté tocando a diferentes partes del cuerpo, que no sea únicamente a la mente reflexionante y estructurando, bueno, pues esto es así, luego me dice lo otro, y luego me dice lo otro, ¿no? Entonces, yo lo encuentro, claro, yo trabajo ahí, entonces, como, ¿qué te voy a decir? Para mí yo lo encuentro súper importante, la respiración y la respiración cantada o hablada, ¿no? La respiración cantada o hablada, esa conciencia. Si me he olvidado de transmitir alguna pregunta para Víctor, volvérmela a escribir, porque creo que he visto todo lo que iba pasando, pero no soy la persona más hábil controlando diferentes lugares a la vez. Entonces, puede que se me haya pasado alguna pregunta, si me la volvéis a Yo me pongo las gafas para poder leer también. Que veo que me hacen reflejos y no se me ven los ojos. Puedes ir poniendo y quitando. Sí, por eso voy a ver. Muy bien. Sí, pensaba esto, ¿no? Que decías que, claro, que para ti es muy importante porque es a lo que te dedicas, ¿no? Y bueno, esto de los que os contaba al principio, que Víctor ha estado participando en los seminarios, enseñando voz como una herramienta para el desarrollo de la conciencia corporal, ¿no? Pero que justo a partir de este comentario, ¿no? Que me hizo María, que es que solo escuchar la voz se me relajan los tejidos, ¿no? Entonces ahí fue la pregunta, el comentario que nos hizo como despertar o mirar hacia este lugar en el que pensamos que es súper importante que trabajemos la voz, no solo como herramienta de conciencia corporal, que lo es, sino que tomemos conciencia de todo lo que transmitimos, no con las palabras, sino con la vibración, y que pensamos que esto de cualquier persona que esté en enseñanza, en comunicación, etcétera, pues que es un trabajo interesantísimo, ¿no? Así que Víctor va a estar ofreciendo esta mirada en los seminarios que vienen, ¿no? De yoga, anatomía experiencial, yoga terapéutico. Como la voz como vibración que es, cuando estamos utilizando vibraciones bajas y lentas, que son las notas graves, pues ahí normalmente eso produce una dilatación, una relajación del cuerpo. Cuando es una longitud de onda lenta, ¿no? Pero cuanto más aguda es la nota, la vibración es mucho más rápida, con lo cual activas. Entonces, ahí en los trabajos con terapia de sonido, pues has de estar viendo cómo utilizas los tonos para ir conduciendo a la persona donde necesita ella, ¿no? Entonces, igual necesitas hacer toda una sesión con notas graves y graves y graves para que esta persona se vaya relajando, que el cuerpo se vaya abriendo, se vaya dilatando, ¿no? O quizá, pues no, necesitas un trabajo con notas agudas para activar a la persona, ¿no? También. Entonces, todo eso, hay toda una cantidad de posibilidades, como con toda la cantidad de posibilidades que tiene la voz, ¿no? Desde las notas más graves a las notas más agudas. Es interesante que podamos tener ese canal energético de cielo a tierra que de cielo a tierra, que es las notas más graves a las notas agudas, que vocalmente con la voz las podamos tener, podemos juntarlo, ¿no? De repente trabajando puedes encontrar que hay notas medias que no suenan. De repente haces un canal de sonido empezando desde el grave, empiezas a acelerar, empiezas a subir, y de repente hay un sitio que no suena y luego vuelve a aparecer la voz, ¿no? Ahí quiere decir que hay un bloqueo. Entonces, lo que has de hacer es abrir ese sitio y volverlo a hacer vibrar. En el momento de que lo haces, vuelves a hacerlo vibrar, estás integrando, estás abriendo, estás integrando a la persona otra vez, ¿no? He leído algo del movimiento. Y esa intuición que dices, espera que se me va esto, esa intuición, esa intuición que dices que es posible que acceder a través del movimiento, ¿de dónde viene? O sea, entiendo que de dónde viene la intuición. No sé si es de dónde viene la relación entre movimiento e intuición o de dónde viene la intuición. Entonces, yo, por ejemplo, cuando trabajo en movimiento inspirado, movimiento a través de la voz. O sea, el movimiento, la danza, pero que quien active el movimiento sea el sonido de tu voz.
Entonces, en ese trabajo, cuando lo haces, que obviamente hay unas dinámicas para ir llegando a ese estado, integrando movimiento y voz, cuando lo tienes integrado y estás moviéndote a partir de la voz y el cuerpo va a través de la voz, ahí se abre todo un mundo, toda la parte intuitiva, con imágenes normalmente, depende de la persona. Hay personas que de repente toda esa parte intuitiva les resuena más desde la emoción. Pero normalmente, desde ahí, normalmente todo lo que me dice la gente cuando hacemos todo este trabajo es de que de repente están viendo una gran película, es un viaje que hacen a través de la voz y del cuerpo, ¿no? Normalmente trabajas con los ojos cerrados y empiezas a hacer vocalizaciones, no una canción, sino vocalizaciones, y depende de lo que te esté sonando el cuerpo, depende de lo que te diga, es una interrelación de voz y cuerpo a la vez, ¿no? El sonido te lleva a mover una parte del cuerpo, ¿no? Vas integrando. Entonces yo por mi experiencia de trabajo con el cuerpo, es como entro muy directamente en esa parte intuitiva, creativa, imaginativa, canalizadora o de canal. Tiene diferentes nombres, ¿no? Entonces, pero digo de canal porque normalmente las imágenes vienen. Tú puedes imaginarte un paisaje, eres tú quien provocas la imaginación de un paisaje. Pero cuando recibes información, eso te viene, te baja y te viene, ¿no? Entonces son las memorias del cuerpo que, focalizando en una parte del cuerpo que estás moviendo y haciéndolo vibrar a través de tu voz, esas memorias del cuerpo se abren. Bien. Yo lo vinculo mucho, ahora de escucharte hablar, Víctor, y enlazándolo con el trabajo corporal, con el movimiento del agua en el cuerpo, ¿no? O sea, al vibrar mueves agua, ese agua lo que hace es reconectar esas zonas y al final la intuición es acceder a información que estaba encapsulada, ¿no? Por sequedad, por aislamiento, por lo que sea, ¿no? Entonces, ese micromasaje, ¿no? de la voz que va haciendo vibrar los tejidos y va reconectando y poniendo en superficie lo que antes estaba por ahí atrapado, escondido. ¿No? Muy bien explicado, Tere. Gracias. Lo apunto. Me has traído la imagen así, tal cual. Claro. Sí, porque somos líquidos. Somos líquidos, ¿no? Todo en nuestro interior es un montón de esponjas que están húmedas. Nuestro cuerpo interior es húmedo, es agua, ¿no? Es líquido. Y entonces el agua vibra también a la vibración material, de repente se reestructura, ¿no? Hay un artista, el Masaru Emoto, que trabaja con las palabras, diciendo palabras a vasos de agua. Entonces luego comprueba y eso tiene una estructura. Si has hecho una palabra de amor y con un sentimiento de amor, y tiene una estructura geométrica perfecta, y si de repente pone a otro vaso de agua que le ha insultado, por ejemplo, o le ha traspasado algo de rabia, luego la analizan y ven que esa estructura geométrica está completamente distorsionada, ¿no? Entonces, eso mismo nos pasa a nosotros. Eso mismo nos pasa a nosotros. Entonces, de la misma manera que se puede desestructurar a través de la voz, a través de la propia voz se estructura también. Bueno, por eso tú cuando haces los diagnósticos a través de voz, ¿no? Solo escuchando la voz puedes intuir con claridad qué zona del cuerpo de la persona está seca, está inmóvil, ¿no? Es así. Sí, claro. Sí. Sí, son cosas en el fondo, como somos casi todos el mismo, pues realmente las desestructuraciones que tenemos son muy iguales, ¿no? Cada uno tendrá su personalidad, pero luego hay todas unas bases que nos tocan a todos, ¿no? Que nos tocan a todos. Sí. Bueno, yo creo que nos quedan 7 minutos. Nos van a cortar así, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevamos? Sí, 7 minutos nos quedan. Entonces, yo creo que... Sí. Creía que estamos empezando. Pues, no sé, yo me quedo mucho con todo este mensaje de que en realidad se nos ve siempre el plumero, ¿no? Que
es igual las palabras que queramos pronunciar, que en realidad nos estamos atravesando continuamente, ¿no? Y Claro. después, bueno, lo otro son Sí, sí. películas que nos gustaría que el otro creyera, ¿no? Pero Sí. que la información nos pasa así tal cual, ¿no? Y que podemos todos estar atentos a recibir esto, ¿no? Sí, yo creo que hemos perdido esa parte de percepción de la integridad de la persona que tenemos delante a través de leer el cuerpo. No, no entender lo que está diciendo, sino realmente leer el cuerpo, cómo se mueve, cómo modula, cómo está respirando cuando está explicando, ¿no? Entonces, ahí hay toda una información mucho más directa y de la persona, en esencia, que si me quedo solo con las palabras que me dicen. Porque No, eso y puede qué estar... bonito también cuando puedes complementar, ¿no? Cuando escuchas realmente lo que la persona quiere pronunciar y quiere hacerte partícipe y al mismo tiempo puedes sentir lo otro y saber que no es contradictorio ni excluyente, ¿no? Sino que está todo ahí Sí, presente, ¿no? sí, sí. Sí, 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 sí. Porque por la escucha al cuerpo. Hemos de volver. O sea, aquí en Occidente se ha perdido. Culturalmente también, por ideas, ¿no? Y ahora no me voy a meter en cuáles y qué tipos y tal. Pero se ha perdido. Hay una especie de castigo hacia el cuerpo también, ¿no? Entonces, todo eso bueno, hemos de volver a escucharnos y entendernos desde el cuerpo, sentir y pensar desde el cuerpo, ¿no? Sentir y pensar desde el cuerpo. Porque la mente, que la tenemos aquí como en un altar y un pedestal, nos está engañando continuamente. A uno mismo y a los demás. Entonces, es realmente volver a leer y a tener estar en el cuerpo desde un sentir-pensar. Sentir y pensarse, ¿no? Pensar. Entonces ahí sí, en esa parte yo a los negros los veo súper integrados ahí, súper integrados. Hay algo que es como automático en cuanto hablan, en cuanto gestualizan, ¿no? También. Bueno, me pongo un poco pesado, no quiere decir que solo sean los negros, es todo el mundo, ¿no? Pero bueno, es un referente y entonces, claro, pues no, me cuesta no hablar de ellos, ¿no? Pero bueno, Bueno, pues yo creo que igual esto quedan 4 minutos, pero igual nos podríamos despedir con dignidad, ¿no? En lugar de que nos corten así. Vale, sí, mejor, mejor. Que no sea algo abrupto, ¿no? Nos habéis dado las gracias por aquí, gracias a vosotros, ¿no? Sí, Eh, sí, sí. bueno, pues aquí estaremos en el punto de vista del cuerpo, que es un lugar donde queremos encontrarnos, ¿no? Todas las personas que estamos trabajando para que en la sociedad el punto de vista del cuerpo sea escuchado, ¿no? Y no escuchado, sea integrado, ¿no? Que podamos realmente vivir con el cuerpo. Sí, Y pues, Víctor lo encontráis en Víctor Turull, en El cuerpo de la voz, ¿no? ahí estoy. Sí, sí, sí. Sí. Ahí, realmente para mí el trabajo que hago para mí es un camino de vida y un camino de conciencia. Me interesa, ya que estoy un tiempo, un ratito en este mundo terrenal, ¿no? Habitando este cuerpo y a través del cuerpo pues tener la gran suerte de poder tener el gusto, de poder tener el tacto, de poder disfrutar del oído, pues aprovecharlo, ¿no? Desde el cuerpo. Entonces, ya que estoy un ratito aquí, pues me he dedicado especialmente a esta parte esencial que es la respiración y la respiración vibrante.